En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó a la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Y Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús y vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa salía de él y se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa, y al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban, y entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, ni les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Bueno, pues este es el escenario de este evangelio que San Marcos nos presenta verdaderamente aquí a Jesús, que es el Señor de la vida, ¿verdad? El Señor de la vida. En este escenario hay un jefe de la sinagoga llamado Jairo que va a buscarlo y: mi hija está muriéndose, por favor ve a curarla, impone las manos. Ya Jesús ha extendido su reputación, aunque todavía vamos en el capítulo 5 de San Marcos. Obviamente, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Pero realmente tenemos una cronología de los eventos en la cual Jesús se manifiesta como el Mesías, como el Señor de señores. Y en este pasaje, pues, él escucha a este jefe de la sinagoga. Él es un sacerdote, una persona que estaba encargado de lo que llaman los hebreos su sinagoga, su templo, ¿verdad? Y Jesús dice: vamos a jurarla. Pero en ese momento que hay ese caminar hacia la casa de este Jairo, el jefe de la sinagoga, sucede que Jesús es tocado por una mujer que tiene un flujo de sangre desde hacía 12 años, y nos narra Marcos que pues ella está totalmente desesperada, ya acabó con sus recursos financieros y ha escuchado hablar de Jesús. Obviamente ya escuchó hablar que Jesús es milagroso, que Jesús es misericordioso, que todo lo puede hacer, y entonces ella, desesperada, busca a Jesús, y su fe tan pequeñita, ¿verdad?
nomás le toco el manto y yo sé que con eso me curo. Yo sé que con eso me curo. Y así sucede, le toca el manto y entonces viene la sanación de esta mujer. Ella percibe que ya no hay flujo. Y entonces Jesús también se da cuenta que una fuerza curativa ha salido de él y entonces él voltea y ¿dónde está esta persona? Finalmente la mujer se acerca y se postra ante él y Jesús le dice las palabras hermosas, ¿verdad? Que siempre nos dice, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad, ¿verdad? Tu fe te ha curado. Siempre no olvidemos nosotros que la fe es lo que hace que suceda la obra de Dios. Nosotros somos hombres y mujeres de fe y tenemos que seguir creciendo en la fe. No debemos de desanimarnos, no obviamente porque el milagro no se concede, sino simplemente porque tenemos una relación de contacto. Dice esta mujer, yo le toco y con eso. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos un contacto con Dios? Estamos siempre cerca de Él. En días pasados les hablaba de tocar a Jesús, ¿verdad? De recibir la Eucaristía, pues oye, es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo es el contacto que tenemos nosotros con el Señor Jesús? ¿Cuál es nuestra confianza en Él? Nuestra fe en Él, ¿verdad? Es algo muy importante en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles que vivimos, ¿verdad? De retos, ¿verdad? ¿Cómo debemos de serle fiel y confiar en nuestro Señor, verdad? Una sencilla acción, pero con la fe se cura. Y obviamente Jesús da la paz que tanto necesitan. Vete en paz. Vete en paz. ¿Por qué? Porque me tienes a mí. Porque yo soy el príncipe de la paz. Has quedado curada. Le dice, ya no hay ninguna duda sobre esto. Y entonces se reanuda la escena de la primera del hijo de Jairo, ¿verdad? Del sacerdote de la sinagoga. Y llegan sus trabajadores y ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. Y Jesús dice, vamos, ¿ya? Y entonces ya solamente lleva a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago. Y ya llegan a la escena, entra al cuarto, nada más él con los papás y con sus discípulos para que ellos sean testigos del poder de Jesús. Y toma a la niña y le dice que talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. Dice que la niña despierta y se levanta y empieza a andar, empieza a caminar, ¿verdad? Y Jesús dice, no le digan a nadie de esto, denle de comer. Lo más importante de Jesús es que nosotros comprendamos, ¿verdad? Que este evangelio nos pone en una perspectiva de fe, en reconocer que Jesús es el Señor de la vida. Resucitó a esta niña, estaba muerta. La resucitó. ¿Para qué? Obviamente para darnos a nosotros una luz de que eso va a pasar con nosotros, eso va a pasar con Él, eso pasa con Jesús. En la resurrección que hizo de varias personas, simplemente es decir, esto es lo que va a acontecer y es lo que nos va a acontecer a nosotros. Nosotros vamos a resucitar para el juicio final, y en ese juicio final, después de haber recobrado nuestro cuerpo, que se hace el juicio, vamos a ser llevados al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a seguir creciendo en nuestra fe, vamos a reconocer que Jesús es el Señor de la vida. ¿Y qué significa esto? Pues que no voy a yo jugar con la muerte, con la destrucción, que siempre ante todo voy a defender y respetar la vida del ser humano. Los enfermos los voy a cuidar y los voy a proteger, los más vulnerables, las personas que sufren más, siempre voy a estar del lado de ellos en las formas que Dios me permita hacerlo. Siempre tenemos que estar de parte de Jesús, no haciendo sus milagros, sino defendiendo las causas que Jesús nos está dando. Soy el Señor de la vida. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.